Muy buenas noches. En primer lugar, quisiera agradecerle a los organizadores del ciclo de conferencias de biotecnología y su importancia por haberme tomado en cuenta para esta presentación. Me pidieron que hablara sobre el tema de la preparación de las vacunas para el control de la pandemia por COVID-19. Yo en lo personal, tomando en cuenta que el curso que mayoritariamente está coordinando el tema es un curso de bioinformática y asumiendo también que hay mucha información sobre las vacunas, en particular los tipos de vacunas que hay y sus eficacias, eficiencias y efectividades diferentes. Tomando en cuenta eso, lo que voy a hacer es que voy a conversar sobre la bioinformática utilizada durante el proceso de producción de las vacunas. Lógicamente que este es un tema extremadamente amplio y voy a tratar de resumirlo eh, para que sea más comprensible y además más comprensivo con respecto a toda la información que hay al respecto. Pero voy a limitarme también al nivel en el que se pueden entender, porque lógicamente algunas de las cosas que voy a hablar voy a usar ejemplos que son comprensibles para nosotros, pero que podrían estar fuera del nivel que se aplicó en la producción masiva de las vacunas. Para comenzar, el tema sería aplicación de la bioinformática en el manejo de la pandemia COVID-19. El índice que vamos a trabajar como contenido es qué es la bioinformática, el tema de la pandemia y lo que son los virus, las vacunas, identificación de la enfermedad, aislamiento del virus, que es un tema que se habló mucho cuando se cuestionaba la vacuna, análisis moleculares relacionados con eso y la secuenciación de proteínas y secuenciación de ácidos nucleicos, la estructura molecular tridimensional de las proteínas y su utilidad durante el diseño de las vacunas, y otros temas como diseño de primers y otros relacionados con eso. Para comenzar, la bioinformática es la aplicación de software especializados y la informática, la información automática en los temas relacionados con biología. Usualmente se trabajan más con respecto a la bioquímica y la biología molecular, pero también tiene aplicación en algunos otros aspectos, por ejemplo, en bioestadística y otros temas de diseño experimental. Pero se trabajan muchos software y muchos lenguajes diferentes para el manejo de esa información y el procesamiento. Comenzó a tener un auge más intenso con el surgimiento de la pandemia de COVID-19 al finales del 2019, cuando se descubrió que había un virus que estaba produciendo una enfermedad nueva. Los virus son organismos que se consideran acelulares y se describen como no vivos en la literatura, pero los mismos que describen los virus como no vivos son partidarios de que se analice en los temas de microbiología, y microbiología es la ciencia que estudia los organismos microscópicos. Son organismos que se miden en las millonésimas y billonésimas de metro, lo que hace que se escapen de la observación directa por parte de las personas comunes, y aún en los laboratorios más comunes tampoco, incluso los laboratorios especializados más comunes, no se cuenta con el equipo para hacer observaciones directas, así que usualmente se trabaja determinándolos con análisis serológicos, o sea, usando sueros para identificarlos, o análisis moleculares directamente, que son tipos de análisis que sí se cuentan en clínica y en los laboratorios de investigación de categoría 2 y 3. Las vacunas son unas terapias que se aplican para hacer que un organismo cualquiera, produzca defensas contra un organismo invasor. O eso le da cierta utilidad porque previene los efectos de esas invasiones infecciosas y evita los tratamientos, hospitalizaciones y los costos de todo eso que se está manejando.
que es algo que no quisieron entender una gran cantidad de personas, que manejar la vacuna era mucho más barato, más práctico que manejar pacientes ya infectados. Entonces, o con más bien con los síntomas, porque podían estar infectados con aún teniendo las vacunas, pero reaccionar muy levemente y quedarse en casa con una dieta normal, etcétera. Mientras que si no estaban vacunados, corrían el riesgo de muerte y muchos de ellos tenían que ser hospitalizados, costando mucho dinero cada uno de ellos cada hora. Entonces, las vacunas tienen esa ventaja y en el caso de COVID-19 cobró importancia. Eso que tienen ahí es una imagen del virus generada por computadora a partir de los análisis moleculares que se reunieron al final de toda la información. Esos análisis moleculares se hacen determinando la estructura de los componentes moleculares. Se hacen para establecer de qué está hecho el virus y así conocer su anatomía, su patogenia, a partir de sus patologías, entonces diseñar mecanismos de control, terapias para curarlo o prevenirlo. En la parte que ven en el exterior es la proteína Spike 1 y 2, que son las más mencionadas porque son en las que se basan las vacunas. Y ven la proteína M, que está teñida de azul aquí, la proteína Spike está teñida de verde y celeste, la proteína M está teñida de azul. Y hay proteínas de la nucleocápside que están ligadas a una especie de cápsula que encierra al virus por debajo de esa membrana que está hecha de lípidos, de grasa, que viene de las células que infectó primero. Ese virus fue analizado utilizando una serie de técnicas que incluían el trabajo de laboratorio directamente, pero en este nivel ya se está manejando el análisis y la interpretación informática. Así que es necesario conocer eso, hacer el análisis molecular a partir de esos recursos. Empezando por la secuenciación de proteínas, por ejemplo, la identificación de la estructura terciaria. Las proteínas se agrupan de manera que una secuencia de ladrillos que son diferentes unos de otros, los aminoácidos, se les da el nombre de estructura primaria, el número y el orden y el tipo de aminoácidos o de ladrillos que forman esa secuencia es conocida como estructura primaria. La manera como inicialmente ellos se acomodan de acuerdo con qué cosas los hacen más afines unos con otros, se le llama estructura secundaria y puede formar una especie de espirales, algunas veces unas láminas, y esa estructura secundaria ya va siendo bastante obligatoria por las afinidades eléctricas de cada uno de los átomos que forman los ladrillos, los aminoácidos que estructuran la proteína. Y últimamente, la estructura terciaria, que es la forma como se ordena en el espacio una proteína. Para hacer esos análisis se trabajó una serie de software que, por ejemplo, yo voy a explicar uno aquí, el PassMol, pero hay varios como el PMOL, el BDM, el ChemViewer, el ChemArchitecture, creo que hay uno que Chemical Architecture también es el mismo, creo que es uno más avanzado. Hay muchos y todos ellos se utilizan para secuenciar las proteínas. También se hace el análisis de los ácidos nucleicos. Para hacer el análisis de ácidos nucleicos, se diseña primero una especie de molde, de guía, no tanto de molde, una guía para que a partir de lo que forma al virus se construya secciones del virus y se puedan ir analizando de manera que se pueda establecer cómo está estructurada no solo ya las proteínas que forman al virus, sino el material genético, el ácido nucleico, que es lo que al final determina qué es lo que hace y qué es lo que va a hacer el virus. Para eso, esas guías a las que llamamos primers, esos primeros cebadores, son como una carnada que se añade a todo el componente químico para que una enzima, que se llama Taq polimerasa, en los casos más comunes, hay 80 tipos de enzimas que se usan para eso, vaya uniendo los otros ladrillos que forman los ácidos nucleicos, que son unas bases nitrogenadas, las que se llama adenina, guanina, citosina y timina. En el caso de ARN sería adenina, guanina, citosina y uracilo.
y esas bases nitrogenadas se van uniendo en una secuencia, de manera que al final se pueda multiplicar el ácido nucleico para hacer el análisis. Entonces, hay que tener en cuenta que cuando se usa el primer y se utiliza el proceso para producir la multiplicación de los ácidos nucleicos, no se está generando información sobre cómo está hecho, solo se está multiplicando. Para construir el primer hay varios software, por ejemplo el SnapGen, que es el que casi siempre explico, pero hay unos bastante simples, muy accesibles como SnapGen, BioEdit, Gene Synthesis. Hay varios de ellos que pueden ser utilizados. Los más comunes y más accesibles son el SnapGen y el BioEdit, que se acceden gratuitamente en internet, aunque también hay versiones que son costosas, que tienen una aplicación para situaciones más complejas, pero se entra a través de Google y se descarga una aplicación que ya en la computadora ayuda a hacer el manejo de la información. Uno entonces puede, de acuerdo con lo que quiere, va cliqueando en las diferentes opciones para obtener al final la descarga de un icono, que es el que está señalado allí con una flecha amarilla, un icono que es el que uno utiliza para abrir la aplicación y poder trabajar los datos cuando va a trabajarlos. A partir de allí, se abre una ventana en la que se ingresa a la pantalla y se comienzan a buscar las opciones que uno puede utilizar. Comenzando, por ejemplo, con una opción para un análisis nuevo, una generación de un primer nuevo, y pidiendo si uno la quiere circular, o sea, ya es cuestión de visión, si uno la quiere circular o no, o lineal, y uno va abriendo la aplicación para incluir los datos de acuerdo con lo que estoy señalando allí. Para esta demostración, yo tomé en cuenta una secuencia que ya teníamos analizada previamente, y se incluyó allí para diseñar el primer para continuamente hacer los análisis de esa secuencia. Se hace un análisis químico primero, aunque para esta también se hizo una multiplicación previa, pero a veces se hacen con otro sistema. Y la pedí lineal y aparece algo como esto, que es una versión idéntica en cuanto a información, pero con una presentación diferente a la que vimos hace un momento. Allí se va incluyendo cuál de esas opciones podemos utilizar. Se pide la que uno desea y se va generando las posibilidades de utilización de diferentes tipos de enzimas para hacer el trabajo. También eso ayuda a producir al final, los primers que de acuerdo con las características que uno quiere. Por ejemplo, si uno quiere, el primer debe tener cierto tamaño, debe tener cierta cantidad de relación de citosina guanosina, porque al unirse tienen más enlaces que tienen una unión triple en vez de doble, como el caso de adenina-timina, y eso determina que la temperatura a la que se separan las cadenas de ácidos nucleicos debe ser un poco mayor porque exige más energía. Entonces se dan las características de qué es lo que uno sugiere y el software va buscando las opciones para dos primer o dos cebadores, uno de inicio o forward y uno reverse que viene al final. Uno va solicitando, ahí tenemos ya un diseño de un primer, solicita el siguiente y genera el reverse a partir de la información. Y tenemos ya los dos extremos del segmento que uno quiere analizar. Ahora, con eso se solicita ahora cuáles son las acciones que se prefieren hacer y a partir de ahí se solicita o sea, se multiplica utilizando el sistema de reacción en cadena de polimerasa. Pero esa reacción se describe posteriormente y es muy conocida ya, así que no le voy a dar mucho detalle, pero sí la forma como se hace la secuenciación. La secuenciación se basa en un método que diseñó el doctor Sanger a mediados del siglo pasado y que se sigue aplicando con modificaciones muy sencillas
pero se sigue aplicando. Inicialmente se hacía para proteínas, ahora se está haciendo para ácidos nucleicos y se hace automáticamente de manera informática. Y en lo que consiste es, y retomando el ejemplo de las cadenas, imaginemos que la cadena está hecha por ladrillos que están unidos por un gancho y un anillo. Ese gancho debe encajar en ese anillo para producir el enlace entre ellos. Y son 4. En el caso de los aminoácidos son 20 para las proteínas, pero en el caso de los ácidos nucleicos son 4 bases nitrogenadas para, o 4 nucleótidos más bien, 4 nucleótidos que se utilizan para la síntesis de los ácidos nucleicos. Lo que se hace al final es que se añaden una cierta cantidad de ladrillos defectuosos, de manera que cuando ellos se van a encadenar uno al otro, o eslabones defectuosos, pero me parece que ladrillo es una expresión un poco más comprensible, cuando ellos se van a encadenar esos eslabones uno con el otro, deben encajar el anillo con el gancho, pero imagínense que uno de esos ladrillos no tiene un gancho. Cuando si toma un ladrillo correcto, la cadena se continúa, pero si se toma un ladrillo incorrecto, no tiene con qué unirse y ahí se detiene la formación de la cadena. Como eso va a suceder en diferentes momentos, se van a formar pedazos de cadena que van a terminar con uno de esos anillos en cada momento. Y luego se hace un análisis de el tamaño de la cadena. Por ejemplo, si se hizo si son, digamos, 4 colores, rojo, azul, blanco y amarillo, y al final termina en uno amarillo y la cadena tiene 3 eslabones, ya sabemos que en la tercera posición hay un ladrillo amarillo. Si en la posición 17 hay un segmento que tiene 17 y en el último segmento es verde, entonces ya sabemos que en la posición 17 hay un ladrillo verde. A la larga se hacen los análisis de cada una de las longitudes de la cadena y se tiene una secuencia de la posición de las bases nitrogenadas. En este caso, aquí están coloreadas incluso azul, amarillo, rojo y verde. Y ustedes ven que en la primera hay 3 cadenas, 3 segmentos que terminan en citosina, que en este caso serían los ladrillos azules. Una está en una posición, otras 2 están más cercanas una de la otra, pero mucho más lejos. En otra, en la timina, en la que tiene el color verde, en el segundo carril, hay otro en el que están en nuestras posiciones, uno más debajo de los últimos 2 y otro más debajo del primero de azul. Y así, al final, la secuencia que se obtiene uniendo los pedazos uno por uno es la última línea que hay en el lateral, que en este caso se ve en la parte de abajo de la secuencia del bloque pequeño ese celeste, y terminaría siendo ATTCA, GCA, GGACTA. Esa es la secuencia en la que están acomodadas cada una de las bases nitrogenadas, y es a lo que se le llama secuenciación. Se obtiene una secuencia. Eso se puede hacer manualmente, se hacía manualmente antes, pero ahora todo eso es automático y los analizadores entregan ya la secuencia final mediante un diagrama que aquí estamos viendo con líneas que indican la posición de cada uno de los segmentos que se hicieron análisis. El aparato analiza las longitudes de las cadenas y nos da el orden en el que se encuentran las bases nitrogenadas. Teniendo eso, se obtiene una secuencia que puede ser comparada con otras secuencias de otros virus, y en este caso aquí tenemos el árbol genealógico del virus de COVID, que es muy complejo, pero tenemos una forma más sencilla de verlo con este análisis que aparece en el Medical Biology de Wiley, que es un libro que es un journal que es muy común y se utiliza bastante. Y aquí ven la relación que hay entre el SARS-CoV, por ejemplo, de un tipo y el SARS-CoV de otros tipos, hasta que aparece el SARS-CoV-2,
que está en negrita hacia el centro. Todos los demás son diferentes coronavirus que están relacionados de acuerdo con la distancia que hay entre cada uno de los brazos de ese dendrograma, se llama eso, ese diagrama que están viendo allí. Ya tenemos entonces la forma como puede mutar el virus, que en este caso es una forma muy sencilla para originar el SARS-CoV-2, pero en la anterior se ve la gran cantidad de mutaciones que surgieron y se puede establecer la ruta en la que aparece. Por eso se sabe, por ejemplo, de dónde viene un virus que aparece, por ejemplo, en Canadá, una variante que aparece en Canadá, se sabe que surge de Inglaterra porque esos diagramas ayudan a entender el parentesco que hay entre una variante y otra. Luego, para saber eso, hasta ahora la secuencia debe ser obtenida para hacer ese dendrograma que acabamos de ver. Para eso se puede entrar, por ejemplo, al GenBank, que es una página, que es una librería nacional de medicina que sirve para, bueno, en realidad este es el NCBI, que es la información, el Centro Nacional de Información Biotecnológica, que se utiliza para analizar los datos genéticos moleculares y relacionar unos organismos con otros. Esta es la página inicial y uno allí puede pedir si lo que quiere analizar es una secuencia de nucleótidos o una secuencia de proteínas. Cuando uno hace esa elección, claro que ahora vamos a hacer una secuencia de nucleótidos, uno incluye, yo en este caso voy a tomar la secuencia que les señalé hace un momento y la voy a meter en una ventana que aparece en la primera, en la segunda página, la segunda ventana que aparece, uno la incluye en la casilla y va pidiendo que se haga el análisis de comparación entre esa secuencia y otra secuencia. En este caso, yo incluí el análisis que yo había hecho como estereoestigomices de un hongo y que había hecho el análisis usando el sistema convencional de claves dicotómicas que se hace manualmente con un microscopio y lo puse con ese género, pero cuando lo incluí en la página de la NCBI para pedir el análisis en la secuencia de ventanas que aparece, me aparece esterigmatomices, que es otro género diferente. El esterigmatomices es otro género diferente y que la secuencia, la identificación que yo había hecho estaba equivocada. Molecularmente me aparece dentro de otro género y entonces lo puedo relacionar y puedo ver qué tan cercanos están ellos unos de otros. Eso que acaban de ver me tomó a mí más tiempo copiar las páginas y pegarlas en la presentación que lo que demoró hacerlo. Y lo hice desde la computadora. No necesito computadoras especiales ni un sistema una memoria muy poderosa, porque la velocidad de procesamiento normal de una computadora normal sirve para trabajar eso. Al final puedo tener eso. Lo que les puedo indicar es que cualquiera de ustedes puede entrar a NCBI con una secuencia que puede copiar de los journals estos en los que se publica la información sobre el virus de COVID y puede repetir todos los análisis como si fueran el científico original que trabajó en el descubrimiento y verificar si esa información, si la información que tenemos es correcta. Al final tenemos eso, pero ahora hay que ver en qué se trabaja cómo se trabaja la vacuna. Lo primero que hay que hacer es diseñar una vacuna que sirva y para eso hay que determinar la secuencia de la proteína. Hay algunos programas como los que mencioné, en este caso este es Basmol y aquí pueden tener una idea de cómo es la forma de la molécula de la proteína, pero para obtener este dato, uno debe darle las características a la proteína, la secuencia de aminoácidos, el número de aminoácidos y los ornamentos que tiene. ¿Cuántos dominios tiene? Si son dominios de un tipo o dominios de otro. O sea, dominios se le llama a las posiciones que se encuentran inmersas o no en otros ambientes. O, por ejemplo, los ornamentos que son
las adiciones que tiene la proteína, como por ejemplo en la hemoglobina, que hay un grupo hemo y eso, y hay que darle esas características. Uno las va solicitando de acuerdo con lo que tiene aquí. Grupos hidroxilo, aminoácidos particulares, etcétera. Y de acuerdo con eso, uno puede obtener un tipo, si hay hélices, si hay láminas, como las que mencioné hace un rato, y va obteniendo una estructura más completa. Esas láminas demoran más procesando y probablemente necesiten computadoras un poquito más fuertes, pero al final uno puede añadirle otras estructuras como grupos M, átomos intermediarios, cofactores, etcétera, y va obteniendo la secuencia final, la estructura terciaria final e incluso una estructura cuaternaria si hay otras proteínas que están relacionadas. El asunto es que al final uno obtiene la forma de la molécula y las posiciones en las que un anticuerpo, por ejemplo, se podría adherir allí. Y se obtiene cuál es la sección de la proteína que se adhiere al receptor que hay en nuestro cuerpo que acepta el virus. Cuando ese receptor acepta el virus, ese virus entra, pero ese segmento es el que se utiliza para fabricar el ARN mensajero, que va a ser el que se utilice como vacuna, porque el ARN mensajero entra al organismo, nuestro organismo acepta el ARN mensajero, fabrica la proteína como si fuera del virus, pero no viene el virus completo, solo viene la proteína que lo identifica. Así que un virus completo se reproduciría y se multiplicaría muchísimo, produciendo muchos daños. Pero este solo se multiplica limitadamente la cantidad de proteína para que nuestro sistema inmunológico lo reconozca y produzca anticuerpos contra esa proteína. Al final, se produce una vacuna de ARN mensajero contra la proteína Spike en grandísimas cantidades en reactores inmensos y se empaca y distribuye. Lógicamente que esa parte tiene que ver con química industrial y relaciona una gran cantidad de empresas e instituciones que participan para que al final se tengan viales que se puedan transportar, que sean funcionales, que todos sean exactamente iguales, que no se contaminen, y en el caso de COVID particularmente, la vacuna demostró la altísima eficiencia en la producción, porque se produjeron por miles de millones durante meses y las características de todas las vacunas eran idénticas y se comportaban igual. Eso implicaba que cada gota de esa vacuna era idéntica a una otra y que no iba y que se podían comparar con las que se utilizaron al principio para evaluarlas. Esas vacunas, eso demostró una gran capacidad de producción. Nunca se había tenido tal eficiencia para producir vacunas. Imagínense lo que implica verificar que no haya una contaminación con bacterias u hongos de alguna clase, esporas de cualquier clase, con parásitos, quistes, etcétera, incluso con componentes, restos de las tuberías que conducían los componentes, etcétera. Diariamente miles de millones, miles de vacunas saliendo, empacándose en viales que deberían venir completamente limpios, etiquetados perfectamente, con sellos que no tuvieran fallos, que demoraran lo suficiente para congelarse y transportarse, y luego llevarse sin cambios hasta los lugares donde eran aplicados. Al final tenemos una vacuna en la que la bioinformática participó en cada una de esas etapas para elaborarla y tener una, eh, un control de la pandemia que asoló al mundo durante 2 años y medio, que todavía no se ha declarado como controlada, pero que probablemente ya en estos días que viene la Organización Mundial de la Salud lo haga. Ahora, muchas gracias a todos y les agradezco haber puesto atención. Nos vemos